Muy bien, vamos a saludar a quien nos acompaña en esta oportunidad, Mónica Novillo, secretaria ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer. Mónica, qué gusto, bienvenida, buenos días. Gracias, bienvenida. Me siento bienvenida siempre en este canal. Bueno, es un gusto que nos acompañe. Mire, la información que nosotros teníamos, y bueno, a partir también de ello, conocer lo que como organización, como entidad, ustedes vienen realizando. Pero estarán los datos, ¿no? Más de 23,000 denuncias que se han tenido contra las mujeres, o sea, me refiero a violencia contra la mujer, y 31 casos de feminicidio. Si bien este es el otro extremo, también hay que trabajar en el tema de prevención. ¿Cómo ustedes van valorando estos datos? Bueno, consideramos que no es de sorpresa ya en los últimos años la cantidad de feminicidios que se han ido reportando a nivel anual han sido muy altos, bordeando la centena cada año. Este año los datos oficiales que lanza la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia oscilan entre el 30 y tantos. Lo que nos llama la atención en general a los movimientos de mujeres es que a pesar de todos los avances normativos que hemos logrado, no estamos logrando tener un impacto en la transformación de las formas de ver, en la naturalización que se ha producido en la sociedad respecto al tema de la violencia contra las mujeres. Y pareciera que la muerte de las mujeres no toca las fibras ni sensibiliza ni a la opinión pública ni a las autoridades que deben comprometerse para asignar mayores recursos financieros para la lucha contra la violencia. De hecho, esto pasa por el presupuesto, pero también pasa por una capacitación del personal, y me refiero en esta otra etapa, ¿no? Por ejemplo, desde la misma policía que atiende estos casos, desde los mismos servidores en las instancias judiciales, fiscalía, órgano judicial, en fin, son tantos los procesos que o está muy naturalizado el tema de la violencia hacia las mujeres, o realmente no le estamos dando esa importancia en esta instancia, en la ejecución misma. Tenemos de las mejores normativas, se ha socializado y se tiene que continuar socializando, pero es esa otra etapa la que hace que ya cuando tenemos el caso de violencia registrado o denunciada, resulta un tanto complicado, ¿no? La ley 348 es una ley integral y contempla una serie de factores que justamente nosotras como parte también de la Alianza Libres de Violencia se han ido planteando. Por un lado, tiene que ver con el fortalecimiento de quienes están llamados por la ley a cumplir ciertas responsabilidades. Una parte tiene que ver con la atención de los casos. Ahí estamos hablando justamente de los servicios de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia para que cuente con la infraestructura adecuada, con el personal capacitado y sensibilizado, que no se produzca la rotación que se produce con el personal que atiende a las víctimas de violencia, y en esta rotación entonces perdemos una cantidad de recursos. Al mismo tiempo existe la necesidad de transformar la estructura institucional de algunas de las instancias que están vinculadas con la atención también de los casos de violencia y garantizar que se produzca una adecuada administración de justicia en el caso de las víctimas. Esto tampoco ha ocurrido. Estamos esperando que los juzgados especializados para atender los casos de violencia se consoliden, pero además estén separados en este momento están atendiendo junto con los casos de violencia, los casos de corrupción. Nosotras creemos que tiene que haber una especialidad porque ambas materias no son similares. También está todo lo que se debe desarrollar en términos de las fiscalías especializadas. El propio IDIF debe desarrollar una cantidad de mecanismos propios y adecuados para responder mejor a la problemática de la violencia. Pero también existe la parte de la prevención. Y en términos de prevención, y ahí entra el rol de los medios de comunicación, estamos identificando que los medios de comunicación no están contribuyendo a transformar los imaginarios. Creemos que a pesar de la ley, a pesar de la cantidad de recursos que se han invertido en una buena parte en estos primeros 3 años de implementación de la ley, vamos a cumplir 3 años de implementación de la ley y estamos viendo muy poco avance en su implementación. Nos acercamos al 25 de noviembre y me imagino que el 25 de noviembre también va a haber una gran movilización porque creo que la población lo que está demandando es acción. La ley tiene 2 decretos reglamentarios que garantizan una asignación presupuestaria que permita a los gobiernos municipales y departamentales asignar ciertos recursos para, en el marco de sus competencias, sumarse a la lucha contra la violencia.
el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Pasa ha identificado que el porcentaje de inversión de estos gobiernos subnacionales ha sido mínimo. Significa que si nosotras ponemos, cuantificamos la voluntad política de las instancias públicas, esto se resume en pocos recursos y podemos leerlo como poca voluntad. ¿Qué está pasando? Claro, está la normativa ahí, te dice cuánto tienes que tú destinar necesariamente, no sé si se destina más mejor, al tema de violencia hacia las mujeres. Y no está ocurriendo. No se ejecuta. No se ejecuta, ni se planifica, ni se ejecuta. Entonces, lo que creemos es que algo está pasando en nuestra sociedad de que ni a las autoridades, en los niveles municipales, en los niveles departamentales, la violencia y la muerte de las mujeres les está sensibilizando. Y parte de lo que nosotras hemos identificado es justamente que los medios de comunicación le dan una escasa cobertura, no solamente al tema de la violencia, sino a los avances que se están produciendo en nuestra sociedad en términos de participación de las mujeres. Ayer justamente hemos presentado un estudio que se realizó después de 20 años y que plantea que los medios de comunicación están reflejando inadecuadamente lo que está sucediendo en nuestra realidad. Y esto tiene que ver con que solamente el 26% de la cobertura informativa refleja participación de las mujeres. Si reconocemos que las mujeres han logrado alcanzar porcentajes inéditos en términos de participación política, el 10% que orienta la prensa escrita o la prensa radial o la prensa televisiva a la participación de las mujeres no tiene explicación. Las mujeres están en más del 50% en algunos casos, en el caso de los consejos municipales, 45% en los gobiernos departamentales, en las asambleas departamentales, y 50% en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tenemos presidentas, hemos tenido varios años presidentas de la Asamblea Legislativa en ambas cámaras, pero esto no está reflejado en los medios de comunicación. El 10% en temas políticos en los que están protagonizando la noticia las mujeres es una alerta, es decir, los medios de comunicación no están cumpliendo con su rol. Pero sí, lo que sí hemos notado en este estudio también es que la cobertura en relación a temáticas como la violencia contra las mujeres ha incrementado. Lo que nos preocupa es que la forma en cómo se está abordando el tema de la violencia es probablemente la que está generando esta insensibilidad. Es decir, si las matan tanto a las mujeres, es una más, una mujer más, es un número más. Claro, cuantificamos aquello, ¿no? Sí. Entonces, creemos que también estamos más bien convocando a los medios de comunicación a partir justamente de una campaña que se ha iniciado ayer a 15 días de activismo por una comunicación no sexista. Estamos circulando entre presentadores, presentadoras de noticias, trabajadores y trabajadoras de la información y la comunicación, un decálogo que nos va a ayudar a visibilizar de mejor manera y reflejar de mejor manera lo que está pasando en nuestra sociedad. Por un lado está el desafío de visibilizar una imagen positiva de las mujeres. Las mujeres no como víctimas, sino como mujeres que están contribuyendo en diferentes espacios, en términos políticos, económicos, en la producción, ocupando diferentes espacios. Ahora encontramos mujeres conductoras de buses, de minibuses, de trufis, taxistas, de volquetas, es decir, las mujeres están incursionando en diferentes espacios y creo que esta es una cuestión positiva que hay que reflejar. Estamos haciendo un esfuerzo importante para estar en estos espacios. El uso del lenguaje inclusivo o no sexista. Ahí tenemos nuestro principal oponente siempre, la Academia Real, la Real Academia Española, que plantea que algunas palabras no pueden usarse en femenino. Yo creo que creemos, en general, varias feministas lo han hablado en este sentido, de que el lenguaje tiene que expresar los cambios culturales y la presencia de las mujeres en diferentes espacios también va a dinamizar el uso del lenguaje. Presidenta, presidente, y fíjate, justo teníamos un debate sobre ese tema, si lo decimos o no decimos, debe decirse presidenta, y bueno, si tomamos un ejemplo de la Cámara de Diputados, o no lo decimos presidente, ¿no? Hay un debate en eso, bueno, pero el lenguaje debe ser dinámico y debe expresar lo que está sucediendo en la realidad. Y lo que se está demandando es justamente empezar a visibilizar de mejor manera la presencia de las mujeres. Y parte
importante es el lenguaje y nuestra Constitución hizo un gran avance en eso y la Real Academia Española permanentemente pone como los ejemplos que no se deben seguir la Constitución boliviana, la Constitución ecuatoriana, etcétera, porque usamos justamente en un esfuerzo y en un reconocimiento de esta participación y de la presencia de las mujeres estos lenguajes. Entonces, invitamos a ustedes, Gabriela, tú que estás sumamente comprometida con el tema de la equidad, te invitamos a sumarte a la campaña. La campaña tiene además del decálogo que hemos presentado, tiene una serie de herramientas para los comunicadores y comunicadoras en la página web de la coordinadora, en el Observatorio de Género, toda una pestaña y son estudios a nivel nacional sobre comunicación y género, sobre la presencia de las mujeres en los medios, sobre herramientas para usar la comunicación desde la perspectiva del no sexismo, desde la perspectiva de género, una cantidad de documentos que son de libre circulación de manera gratuita para que podamos acercarnos y reflexionar sobre la comunicación como una herramienta ya no para reforzar los estereotipos machistas, sino para transformar nuestra cultura machista. Entonces, las invitamos a sumarse a esta campaña. Mira, Mónica, me agrada eso, que los medios nos informen sin violencia, nos eduquen con equidad, nos entretengan sin sexismo, nos dicen, ¿no? Otra comunicación es posible. Ese tema del sexismo, veje que es complicado, ¿no? Complicado trabajar, ya sea en los diferentes medios, me refiero a medios de comunicación televisiva, radiales y sobre todo los impresos o informaciones que se vienen distribuyendo de ese estilo, el evitar que se vaya a cosificar a la mujer, ¿no? En muchos casos, lo que se ha identificado en el estudio es que, bueno, donde más se ve es en la publicidad, pero en el caso de la televisión, que es más visual, en algunos medios inclusive expresaban que existen códigos de vestimenta diferenciados para hombres y para mujeres, ¿no? Inclusive, esa es una llamada de atención seguramente, pero en las entrevistas lo que manifestaban algunas de las compañeras que trabajan en los medios es que existe un código de vestimenta, quiere decir un poco más escotadas, un poco más ajustadas, etcétera, pero cuando es un código y no es un tema de la elección de la comunicadora, empieza a ser un problema. El otro tema referido al sexismo es mostrar a las mujeres permanentemente en algunos roles estereotipados. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de las mujeres ya no somos solo madres que estamos en el espacio doméstico. Y todavía algunos programas de televisión insisten en mostrarnos a las mujeres como solo preocupadas por nuestra belleza, los atributos físicos, o solamente realizando actividades vinculadas a la cocina, a la limpieza, etc. De alguna manera también esto contribuyen los auspiciantes que generan estos espacios. Entonces, la invitación es justamente a cuestionar estas formas de hacer comunicación para hacer un esfuerzo. Tanto los medios de comunicación como los productores y demás pueden hacer un esfuerzo creativo mayor. Y creo que estamos en las condiciones de hacerlo. Lo que creo que hace falta es justamente ponernos de acuerdo. Y no se trata de poner el dedo y acusar, sino de buscar estas formas alternativas. Dice, ¿no? Y por eso creemos que estamos haciendo una invitación a sumarse a esto. Con el decálogo estamos planteando una serie de sugerencias que pueden ser tomadas por los comunicadores y las comunicadoras y que estamos seguras van a poder contribuir de una manera efectiva a lograr una comunicación que construya la sociedad que queremos, sin violencia, sin sexismo, libre de una cultura machista. Hablar acerca de prevención, ¿cómo se tiene que trabajar en esto? Porque esto no solo involucra a los gobiernos que sí son parte de ellos, los gobiernos municipales, nacionales, el gobierno central, pero también el trabajo lo debemos hacer todos en diferentes instancias, en el rol que nos toca, identifiquemos los delitos, hablemos de todo lo que es violencia hacia la mujer, y pongámoslo en alto, ¿no? Sí, parte de las acciones de prevención tienen que ver con la difusión de la normativa. Casi todos más bien varias de las leyes que se han aprobado en los últimos años, lo que aseguran es que los medios de comunicación, más bien no aseguran, pero obligan a los medios de comunicación a cumplir con una cobertura de tiempo que difunda la normativa. Pasa con la ley 045 contra toda forma de discriminación, pasa con la ley 348.
Lo que creo que está pasando, y si escuchamos las radios, vemos cumplen con el requisito, pero inmediatamente tú escucharás que la ley 045 contra toda forma de racismo y discriminación dice que y leen un artículo de la ley. Eso no contribuye a educar. O sea, ¿cómo podemos los medios de comunicación, haciendo un esfuerzo para cumplir esa obligatoriedad, plantear una pequeña cuña que sea mucho más educativa, atractiva? Entonces creo que hay ausencia todavía de la voluntad de involucrarse en estos temas. Cumplen con la normativa. La forma como lo hacen no es la mejor. Y ahí podemos hacer sugerencias a los medios de comunicación para que realmente, cumpliendo con la normativa, puedan tener mejores efectos en la población. Creemos que uno es la difusión de la ley. Segundo, es también difundir por qué la violencia o por qué tenemos que desarrollar una cultura libre de violencia. Entonces, en eso están los medios de comunicación, los productos comunicacionales que más bien hagan una crítica, una forma de sanción y de rechazo a la violencia contra las mujeres. Podemos identificar, por ejemplo, hay una publicidad en la radio. En el trabajo que hemos hecho con el estudio de medios de comunicación se han identificado canciones sexistas y machistas y que de alguna manera podrían estar reproduciendo actitudes machistas, chistes, refranes, coplas, una cantidad de productos, publicidad sexista. Y lo que estamos tratando de hacer es también reflexionar con las organizaciones de mujeres sobre el contenido que tienen estos elementos comunicacionales. Y eso también, porque lo que hay que ofrecer no es decir no a los medios de comunicación, no es decir no a la publicidad, sino tener un consumo responsable, informado y poder analizar. Y esto mismo podemos hacer con los jóvenes, con los niños, para ver analizar lo que estamos consumiendo en términos culturales. Y la otra forma también de contribuir a la prevención es justamente establecer estos diálogos. Como decía, no se trata de poner el dedo acusador a cada uno de los medios de comunicación, sino de encontrar cómo podríamos pensar en una cultura o en productos comunicacionales más agradables, que no reproduzcan las visiones de violencia. Por ejemplo, decía justamente una publicidad de detergente, se encuentran dos comadres y una le dice a la otra, comadrita, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué tu ojo está morado? O algo así. Y ella le dice, es que no he lavado con detergente Foca. Es decir, la violencia, había una justificación de la violencia. Y estos temas están en todo lo que escuchamos en los medios de comunicación. Hay programas radiales que utilizan un lenguaje y los chistes que van reproduciendo justamente refuerzan esta cultura. Bueno, ahora a lo que estamos invitando justamente es a reconocer todos esos elementos y hacer un esfuerzo para producir mensajes no sexistas. De hecho, eso es una tarea de todos, ¿no? Y yo le decía, identificarlo también en los hogares, identificar en los colegios, que es una primera instancia. Me acuerdo de una campaña que se lanzaba de una de las organizaciones de noviazgos violentos. Identifiquemos, no los naturalicemos, hablemos de la violencia psicológica, hablemos desde aquellos datos, ¿no? Que uno piensa que es normal que diga, no salgas por allá, no me gusta esa ropa, hasta aquello extremo que puede llegar a un feminicidio. Tenemos datos, creemos en la Coordinadora de la Mujer que la violencia se la vive desde tempranas edades, desde la niñez hasta la tercera edad. Entonces, la pena es reconocer que la violencia es una condición estructural en nuestra vida. Pero también creemos que si cortamos en cierto momento, por ejemplo, la violencia en la niñez, esto garantiza que las mujeres puedan liberarse de una posible relación abusiva también en la relación adulta. Es decir, cortar en la niñez, ahí los datos sobre violencia contra las niñas son muy fuertes. Violencia sexual contra las niñas, que consideramos es una situación absolutamente invisible. En la adolescencia hemos visto que ha incrementado la tasa de embarazo adolescente en nuestro país. Exacto, de manera alarmante, y esto se ve reflejado
en los datos de mortalidad materna que ha presentado el Ministerio de Salud. Y esos datos de mortalidad materna lo que están escondiendo también son situaciones de violencia, porque estamos viendo un alto porcentaje de niñas menores de 18 años, entre 14 y 18 años, que se están muriendo en el periodo del parto y del embarazo en un 14% en nuestro país. Entre 14 y 18 años el índice de embarazo adolescente, mortalidad materna, estamos hablando de datos de mortalidad materna, entre 14 y 18 años es del 14%. Y esos datos ocultan, como digo, situaciones de violencia. Entonces ahora tenemos que ver cómo estos datos no se quedan como cifras frías, porque estamos hablando de vidas, de personas jóvenes, adultas, mujeres, y eso es a lo que queremos llegar. Es decir, los datos que estamos difundiendo en los medios de comunicación debemos convertirlos, debemos más bien usarlos para sensibilizar y transformar la forma de ver de nuestra sociedad. Ya una mujer muerta, una mujer golpeada, son vidas y no estamos reaccionando adecuadamente. Ha sido un gusto conversar estos minutos, Mónica. Mil gracias, Gabriela, por la invitación. Muy bien. Hablemos acerca de violencia, hablemos de prevención y por eso también es importante este espacio. Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Nosotros finalizamos hoy la entrevista. Gracias por su atención. En instante, la primera edición de Noticias con Sara Moros. Buenos días. Permiso.